Buenas, os doy la bienvenida de nuevo a la Choza Digital. En el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo montar múltiples discos USB en la carpeta media de Home Assistant OS. Si bien Home Assistant nos permite instalar todo el sistema en un disco duro USB de forma relativamente sencilla, no nos permite añadir diferentes discos duros adicionales a este almacenamiento. Bueno, en realidad sí podemos añadir más discos, pero solo discos duros que estén compartidos en red, porque supongo que es más normal que la gente tenga un NAS en su casa en vez de aprovechar un pendrive que tenga por ahí tirado, lo que pueda conectar al mini PC donde tiene Home Assistant y aprovechar el Samba y otros complementos para compartir toda la información que hay en ese pendrive en vez de tener que instalarte un sistema aparte como un NAS o cualquier otra cosa que es mucho más caro cuando tienes miles de pendrives por ahí tirados en un cajón que no sabes hacer con ellos. El caso es que hace unos meses encontré en los foros de Home Assistant un pequeño script con el cual podremos añadir soporte para múltiples discos duros de forma relativamente sencilla. Cuando el script esté instalado, simplemente conectaremos el USB y este aparecerá en la carpeta media de nuestro sistema de Home Assistant, lo cual nos permitirá acceder por Samba, reproducir contenido multimedia, compartir a través de Plex o cualquier otro complemento y en general podremos utilizarlo desde todo nuestro sistema de domótica. Hola niños, ¿queréis perseguir al abuelo Homer por la casa? ¡Sí, abuelo! Aquí. Aclarar que esto solo sirve para una instalación de tipo Home Assistant OS, tanto para mini PCs como para máquinas virtuales y seguramente para Promox y parecidos, pero no para Docker. Una vez aclarado esto, indicar que necesitamos un pendrive para formatearlo, sin que todo lo que haya dentro se va a perder. Y es que tiene que llevar una configuración muy específica, tiene que llamarse config en mayúsculas y tiene que estar formateado en FAT32. Ahora os mostraré cómo lo he hecho en Linux, pero ya sabéis que en Windows pues será botón derecho, formatear, ponerle el nombre y en Mac pues no lo sé, pero supongo que será parecido. En el caso de usar KDE, pues abrimos el gestor de particiones, borramos la que exista, nueva, y como nombre le vamos a poner config. Debe ser igual, en mayúsculas. En tipo de sistema ponemos FAT32 y pulsamos en aceptar. Y aplicamos. Con nuestro pendrive ya configurado, el siguiente paso será descargarnos el script y guardarlo en el pendrive. Para ello vamos a ir a la web que os dejaré en el enlace y pulsamos en descargar zip. Una vez lo tengamos descargado, vamos a nuestra carpeta de descargas y extraemos el contenido. Y aquí tenemos el fichero. Y en nuestro pendrive vamos a crear una nueva carpeta y la vamos a llamar UDEL. Entramos en esta carpeta y metemos el fichero dentro. Ahora debemos determinar si nuestra instalación está ocupando alguna de las letras habituales que se utilizan para los discos duros USB. Esto dependerá del disco en el que tengamos instalado nuestro Home Assistant. Bien, lo primero será ir a Home Assistant y vamos a configuración, complementos y debemos instalar el complemento SSH. Para ello vamos a tienda de complementos y buscamos SSH. Nos van a aparecer dos, Terminal y SSH y Advanced SSH y Web Terminal. Elegimos esta segunda. Pulsamos en instalar y esperamos unos minutos. Cuando se haya instalado, vamos a configuración y en password ponemos cualquier contraseña, por ejemplo, la choza. Pulsamos en guardar, volvemos a información y pulsamos en iniciar. Y ahora abrimos la interfaz. Escribimos ls/dev/sd y un asterisco y pulsamos intro y nos va a mostrar todos los discos que he conectado. En este caso vemos que tenemos un disco, el SDA, y que tiene 8 particiones, desde la 1 hasta la 8. Esto nos está indicando que tenemos un disco duro conectado y que debemos tenerlo en cuenta a la hora de añadir los nuevos discos. En caso de que tengáis que modificar el script como yo, pues simplemente abrimos el fichero de configuración con un editor de texto, localizamos la línea y la modificamos. Y debemos buscar esta línea. Aquí nos indica que va a gestionar los discos desde la A a la Z. Como tengo un disco duro instalado, la A está ocupada, así que le diré que empiece por la B. Si no tenéis ningún disco duro instalado, deberéis dejar la A. Pulsamos en guardar y cerramos. Una vez tengamos el fichero configurado, desconectamos el pendrive y lo conectamos en nuestro Home Assistant. Una vez tengamos conectado el pendrive en nuestra máquina Home Assistant, vamos a configuración, complementos y volvemos al SSH. Pulsamos en abrir y debemos escribir os import y nos aparecerá esta respuesta indicándonos que ha copiado correctamente la configuración. El siguiente paso será reiniciar toda la máquina, no solo Home Assistant, sino el ordenador entero. Para ello vamos a configuración, sistema, pulsamos en apagar
en opciones avanzadas, reiniciar el sistema. Cuando termine de reiniciar, podremos quitar el pendrive que hemos usado para la configuración. Una vez haya terminado de reiniciar, podemos ir a medios, en mis medios, y aquí nos aparecen los ficheros que ya tuviésemos. Pero conectamos nuestro disco duro USB, pulsamos en actualizar y ya nos aparecen nuestras particiones. En este caso tengo dos particiones, la de backups y la de datos. Si entramos en backup, pues aquí me aparecen mis ficheros. No se ve nada porque en medios solo se muestran ficheros multimedia, pero los archivos están ahí. Y si volvemos atrás, pues en la otra partición, en la de datos, pues igual, me aparecen todos mis ficheros y los ficheros multimedia en concreto pues lo puedo reproducir directamente, mientras que el resto pues no se ve nada. Y con esto ya lo tenemos todo configurado. Recordad que podemos añadir los discos duros en cualquier momento, no hace falta que esté con así tan apagado ni nada. Y que podremos acceder a la información desde cualquier otro complemento, por ejemplo Samba, Plex o cualquiera que se ocurra. Igualmente mencionar que soporta particiones en cualquier formato, incluso NTFS, aunque evidentemente irá mejor en formatos tipo extendida 4 que son propios de Linux. Espero que os haya gustado el vídeo, que os sea de utilidad y nos vemos en el siguiente.